Hola niños de tercero básico, ¿cómo están? Espero que muy bien junto a sus familias, resguardándose, cuidándose, ¿cierto? Hoy yo les quiero hablar que es un texto narrativo. Un texto narrativo es todo aquel donde se cuenta una historia. Esta puede ser real o imaginaria. Existen en esta narración hechos donde existen personajes, tiempos, lugares y sucesos que pueden hacer parte de la vida del autor. ¿Por qué les hablo de los textos narrativos? Porque quiero invitarlos a ver dónde sucede el conflicto, en qué parte de la historia. Ustedes saben que los textos narrativos tienen un inicio, un desarrollo, un cierre, ¿cierto? Entonces yo quiero mostrarles dónde sucede el conflicto en los textos narrativos. ¿Vamos a ver? Bueno, niños, entonces yo les quiero mostrar qué es un conflicto narrativo dentro de un texto narrativo. El conflicto narrativo es tal vez uno de los factores más importantes de la narración, ya que se justifica y motiva el hecho de contar algo. Conflicto quiere decir problema, combate, disputa, dificultad, complicación o pugna, y es justificamente la función que cumple el relato, romper con el orden de la armonía, o sea, romper con el orden de esta narración. La estructura de una trama narrativa. El conflicto se ubica como eje central en la obra, procediendo y seguido por la tranquilidad o estado opositor al conflicto, configurándose la obra narrativa de la siguiente manera. Como yo les contaba, existía la introducción, inicio o planteamiento del problema. Esta parte es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. La introducción sienta bases para que el nudo tenga sentido. El nudo se encuentra en el desarrollo o medio de la historia. Aquí es donde se concentra el conflicto. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes. En esta parte está el conflicto y pasa lo más importante de toda la historia de su cuento. Desenlace, final o fin. Es la parte donde suele dar el clima y la resolución del problema y donde finaliza la narración. En la parte del final es donde se soluciona el conflicto y se finaliza la narración como con un viviremos felices para siempre, ¿cierto? Ahora yo les voy a mostrar dos ejemplos donde se ven estas partes marcadas. Introducción, por ejemplo, el burro flautista. El pasado mes de agosto es el tiempo, el lugar de la historia, ¿cierto? Iba yo. Este narrador cuenta la historia en primera persona, dando un paseo por el campo, el lugar de veraneo. ¿Y qué ocurrió? Una aventura muy curiosa. Aquí le da pie a lo que ocurrió. Me encontré un burro, que es el personaje principal de esta aventura, ¿cierto? Qué pensativo miraba un objeto que había en el suelo. Y aquí viene el nudo. Se trataba de una flauta que algún día un niño habría perdido. El burro se acercó a olerla y resopló. El aire se coló por la flauta y produjo un sonido muy fuerte. Esta es la parte del conflicto. El final es el siguiente. El borrico dijo, ¡oh, qué bien se toca! Luego dirán que los burros somos unos saquetes. Pobre burro, no se dio cuenta de que la flauta sonó por casualidad. Aquí está el desenlace, que el burro no se había dado cuenta que la flauta había sonado por casualidad, no que él la había tocado. Acá vamos a encontrar otro ejemplo. El rey de casi todo. El rey de casi todo tenía casi todo. Tenía tierras, ejército y tenía mucho oro. Pero el rey no estaba satisfecho con el casi todo. Él quería todo. Esta parte es el inicio del relato que presenta el personaje más importante de la historia, que era, por obvio, el rey, ¿cierto? Seguimos. Quería todas las tierras, quería todos los ejércitos del mundo y quería todo el oro que hubiese. Entonces mandó a sus soldados a conquistar las tierras, a dominar más ejércitos, pero el rey todavía no tenía todo. Por eso quiso más. Quiso las flores, los frutos, los pájaros, quiso las estrellas y quiso el sol. Aquí se presenta el problema que se debe afrontar.
Flores, frutos y pájaros los fueron traídos. Se presentaron las estrellas, el sol perdió su libertad. Pero el rey todavía no tenía todo y se puso triste. En su tristeza salió a caminar por sus reinos, pero sus reinos eran ahora muy feos. Entonces el rey del casi todo no quiso casi nada. Acá los hechos se presentan imaginarios, pero todavía existe el problema, el conflicto. Mandó a que devolvieran las flores a los campos que entregaban las tierras conquistadas, mandó que plantaran árboles y que soltaran los pájaros, mandó que destruyeran las estrellas por el cielo y que liberaran el sol. Y el rey se volvió feliz, y él ahora tenía todo. Esto es el desenlace de la historia y la solución de la historia. Y entonces, esto es donde sucede el conflicto. Recuerden que el conflicto sucede en medio de la historia, donde está el desarrollo de la historia. Bueno, niños, como pudieron ver, el conflicto sucede en la parte del desarrollo de la historia, donde se cuenta el problema que está sucediendo, ¿cierto? No se cuenta ni al inicio ni al final. Se cuenta en la parte del al medio de la historia, en el desarrollo o el nudo, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, ¿dónde sucede el conflicto? Muy bien, en la parte del desarrollo, nudo o medio. Nos estamos viendo en una próxima cápsula. ¡Chao!